Hoy, martes 14 de mayo de este año 2024, el Estado de Israel celebra el año 76, o sea, llevan 76 años desde que la Organización de las Naciones Unidas aprobó esa resolución allá en el año 1947 de la creación del Estado de Israel. Y en el libro del doctor William Soto Santiago, titulado La Restauración de Israel, él nos dice allí, hablándonos de este evento, dice: la esperanza para Israel había casi desaparecido en tiempos pasados, en los tiempos de la Inquisición y de la Shoah, evento también conocido como Holocausto, pero un milagro divino ha sido realizado a causa de una promesa divina. Dios no puede mentir. Él estableció un pacto con Abraham y por consiguiente lo tiene que cumplir con la descendencia de Abraham. Israel perdió su tierra, perdió su reino, el reino de David, pero tiene una promesa de restauración. Esa restauración ya comenzó en el año 1947, cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la resolución 181. Luego, en el año 1948, fue creado el Estado de Israel y vino a ser una nación libre y soberana. Ya estamos en la antesala de la restauración del reino de Dios en la tierra. Todo eso corresponde al cumplimiento de la promesa de la restauración para Israel. Israel está a la expectativa. Aun con todos los problemas que tiene, Israel está esperando la venida del Mesías. Pero antes de la venida del Mesías, Israel está esperando algo muy importante, que será la señal de que el Mesías estará en la tierra. El hermano Branham, precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación en Norteamérica o de Norteamérica, aunque el mensaje se difundió por todo el mundo, nos dice en el libro de los sellos, en la página 354, nos dice el reverendo William Mario Branham: Dios no obra con los judíos en este tiempo. Y el hermano William escribe segunda dispensación. O sea, durante la dispensación de la gracia, ahí está diciendo el hermano Branham, el Espíritu Santo, por medio de ese instrumento, que Dios no trata con el pueblo hebreo bajo la dispensación de la gracia. O sea, y el hermano William escribe segunda dispensación. No, Señor. Ahora, para que quede claro, ¿hasta dónde? Porque muchos pueden preguntarse, ¿y está todavía la dispensación de la gracia abierta? O, si no está abierta, ¿cuándo se cerró? Pues, cuando el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías estuviera manifestada en la tierra. O sea, cuando ese tiempo mesiánico en donde Dios ungiría a esa persona para que comenzara ese ministerio mesiánico en este tiempo final. Desde ahí, en ese entrelace en el cual se estuvo terminando la dispensación de la gracia y comenzando de lleno la dispensación del reino. Aunque su nacimiento, desde que comenzó, o sea, el comienzo del instrumento por el cual Dios estaría cumpliendo en ese instrumento el ministerio mesiánico, desde que nació, desde ahí ya ese séptimo sello estaba en medio del pueblo
porque tenía que nacer, tenía que crecer hasta que llegara a la etapa y edad en donde Dios comenzara a operar ese ministerio mesiánico. Ahora, cuando nuestro hermano, el doctor William Soto Santiago, ya envió a decir, a hablar por medio de ese instrumento en el cual Dios estaría cumpliendo esa promesa, el cual estaría dándole fin a la dispensación de la gracia y comienzo a la dispensación del reino. Era el Espíritu Santo haciendo allí un entrelace dispensacional y un entrelace de un ministerio, o sea que todo lo que el pueblo estuvo experimentando allí fue una obra milagrosa, una obra tan grande, pero a la misma vez tan sencilla que a muchos se les pasó por alto. Y la promesa que él había dicho, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y se estuvo llevando a cabo todos esos memoriales y llegó el momento en que se dejaron de hacer. Pues si se dejaron de hacer, era porque ya Dios tenía listo el instrumento en donde esa promesa se estaría cumpliendo y ya tendría cierta cantidad de años para comenzar ese ministerio mesiánico en el cual se estaría entrelazando entre gentiles y hebreos, porque los hebreos donde lo ven es entre los gentiles. Ahora sigue diciendo un hermano muy precioso que se congrega en el tabernáculo, estoy en la página 354 del libro de los sellos, vino a mí hace poco y me dijo, yo quiero ir a Israel porque creo que es tiempo de un gran despertamiento. Otro me dijo, hermano Branham, usted debería ir a Israel ahora mismo, ellos verán la señal. Ahora miren, esto no se debe hacer. Yo estaba listo para ir. Esos judíos dijeron, si este es Jesús, el Mesías, lo veremos cuando manifieste la señal de profeta. Nosotros creemos a nuestros profetas. Así debe ser. Pensé, qué cosa tan tremenda. Yo iré. Nos hallábamos cerca. Ya estábamos en el Cairo, Egipto, y en mi mano tenía el boleto para viajar a Israel. Pensé, yo quiero ir para comprobar si es verdad que viendo ellos la señal de profeta, creerán. Veremos si aceptarán a Jesucristo. Él escribe la señal de profeta. El hermano Luis Pedrus, de una iglesia en Europa, envió a Israel 1,000,000 de Biblias. Y ustedes han visto esa película de cine que han titulado 3 minutos para la medianoche. Allí se ve a los judíos llegando a Israel de todas partes del mundo, desde que les concedieron la tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese país ha estado creciendo. Ahora es una nación completa, tiene su propia moneda, su bandera, su ejército y todo lo demás. Y en cuanto a estos judíos regresando a su patria, cuando fueron por primera vez a distintos países para llevarlos, los querían devolver a Israel y devolverles su terreno donde debían estar. Y recuerden, todo el tiempo que Israel no esté en su tierra, estará fuera de la voluntad de Dios, como sucedió con Abraham, a quien le fue dada esta tierra, a quien le fue dada la tierra. Entonces, estos judíos no querían subir al avión porque nunca habían visto nada como eso. Entonces salió un rabino y les dijo, nuestro profeta dijo que cuando Israel regresara a su tierra, sería sobre las alas de un águila. Inmediatamente se subieron y regresaron a Israel. Allí está ahora mismo edificándose, la higuera está reverdeciendo, amén. En la bandera está la antigua estrella de David con las 7 puntas. Escribe sobre las alas de un águila. Ahora el tiempo de la tribulación está a la mano y vemos en la apertura de estos sellos. La novia está a punto de tomar su vuelo y seguidamente comenzará el periodo de la tribulación. Luego Dios vendrá para sacar los 144,000 judíos. Amén.
Ahora recuerden que allí Él nos dice más adelante que esto sucede antes de comenzar la gran tribulación. Son sellados, lo cual eso es algo muy, pero que muy importante. Ellos entran a la gran tribulación sellados. O sea, ellos reconocerán antes quién es el Mesías, quién es el ungido, quién es el Cristo, el cual ellos están esperando, que tiene que ser un hombre de carne y hueso que esté viviendo en este tiempo final, lo cual muy pronto se revelará a ellos. Esto es perfecto. ¿Pueden ver ahora cómo los sellos revelan estas cosas? Entonces, estos son los últimos 3 años y medio para esa gente, en cuyo tiempo Dios llamará a los 144,000 judíos. ¿Ve usted? Él no ha lidiado con ellos de otra manera. Ahora pasamos para tener esa base allí de lo que Él nos habló más adelante en este mismo sexto sello. Dice, página 359, dice: pero Jacob dijo, no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas, pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Ahora vean cómo en un lado aparentemente se ve de una forma, pero por otro lado Él dice que es antes de comenzar la gran tribulación. Ahí es que entra esa revelación divina de lo alto, de parte de Dios para todos los hijos de Dios, en donde pueden comprender todas estas escrituras. Y es todo tan sencillo que no se puede quedar la persona con un solo lado de la escritura, porque va a estar todo enredado completamente. Ahora sigue diciendo, página 355, donde nos detuvimos, dice: Él no ha lidiado con ellos de otra manera, no han tenido profeta hasta entonces, y no creerán a menos que sea por un profeta. Usted no podrá engañarles. Ellos solamente oirán a un profeta y nada menos. ¿A quién oirán ellos? A un profeta. Dios lo estableció así desde el principio y ellos se han quedado con eso. Vean, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo sabe y conoce que Dios siempre obra por medio de un profeta. Punto. No puede ser de otra manera. Moisés les dijo: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta. Y él escribe allí a Moisés y Elías. Ahí están los ministerios en los cuales están en este ministerio, en este tiempo final. Y por medio de ese instrumento, Dios estará llamándolos y juntándolos y sellándolos antes de comenzar la gran tribulación. El Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí, y a él oiréis. Y él escribe allí: Moisés, profeta semejante a mí. Y todo aquel que no le oyere será quitado de entre vosotros. Está citando esa escritura de Deuteronomio. Ahora vean, todo aquel que no escuche la voz de ese profeta será desarraigado del pueblo. Lo que ha estado ocurriendo, en donde con la presencia de esos ministerios, Dios operándolos en ese instrumento, está llevando a cabo esa separación, esa segregación por esas personas o a esas personas que no escuchan la voz de ese profeta, porque ya es escritural. Todo aquel que no oyere la voz de ese profeta será desarraigado del pueblo, dice Deuteronomio. Correcto. Entonces sus ojos tuvieron que ser cegados, porque de otra manera le hubieran reconocido. Y al ser cegados, eso permitió que Satanás viniera sobre ellos y dijeron: este es Belcebú. Exactamente lo que hacen las personas que no escuchan hoy la voz de ese profeta, de ese enviado,
le llaman Belcebú, le llaman que tiene espíritu del diablo y un montón de cosas. Dicen que es un usurpador. Vean, toda clase de cosas dijeron también de Jesús. Y como sería paralelo en todo, pues tiene que haber personas que cumplan también esas escrituras. Tienen que haber personas que estuvieron representadas en las Sagradas Escrituras con ese grupo que no escuchó, taparon sus oídos para no oír lo que Dios hablaba por medio de los profetas. Zacarías allí nos muestra en el capítulo 7, verso 11. Vamos a buscar esa escritura para leerla tal y como lo dice allí en Zacarías. Vamos a ver capítulo 7, verso 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean que en la primera venida del Señor, en el cumplimiento de la venida del Mesías, le llamaron Belcebú. Le llamaron de diferentes formas, desprestigiando y criticando a ese velo de carne, a ese instrumento en el cual Dios estaba cumpliendo su venida. Y así es que en la Escritura dice que sería en el fin del tiempo, lo cual lo estamos viendo en este tiempo, todas esas Escrituras cumpliéndose. Dice, este es Belcebú, su sangre sea sobre nosotros. Nosotros bien sabemos que este hombre no es nada. Oh, cómo eso nos muestra lo que está sucediendo ahora. Es lo mismo que pasó en ese tiempo de la primera venida del Señor. Este no es nadie, este no es nada. Lo mismo dijeron de Jesús. Vean cómo las Escrituras vuelven a repetirse. Este hombre no es nada. Esa gente fue cegada. Así están algunos de este tiempo final. Cegados. Por eso toda esa generación asesinada por Eichmann y todos los demás allá atrás tienen el derecho de entrar. Su propio padre los tuvo que cegar para poder tomarnos a nosotros. Este es el cuadro más triste que podemos hallar en toda la Biblia. Piénselo. Esos judíos estaban pidiendo que la sangre de su propio padre, de su propio Dios, colgado allí, sangrando, fuera sobre ellos. Ahora sigue diciendo aquí en el libro de la restauración de Israel donde nos detuvimos, ¿cuál es la señal que Israel está esperando ver para así saber que estamos en el tiempo en que el Mesías aparecerá a Israel en algún momento? Veamos. Si usted lee los libros de teología de los grandes rabinos, de los grandes teólogos del judaísmo, usted encontrará que Israel está esperando lo que Dios ha prometido. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Israel está esperando ver la señal de Dios, para así despertar a la realidad de que ha entrado al ciclo divino en el cual el Mesías príncipe aparecerá para la restauración del reino de Israel, el reino de David. ¿Quién es el que va a restaurar el reino de Israel, el reino de David? El Mesías príncipe. Antes de Dios venir y herir la tierra con maldición, Él enviará a Elías para llevar a cabo una labor muy importante de restauración para Israel. Israel, como nación, recibirá a Elías y será restaurado. Recibirá al Mesías porque el precursor del Mesías es Elías. Israel entrará al ciclo divino de preparación para el establecimiento del reino mesiánico, que será la restauración del reino de David, en el que el Mesías príncipe se sentará sobre el trono de David y reinará sobre Israel y sobre todas las naciones. Ahí es donde Israel tendrá la bendición más grande de su historia. Por esa causa, todas las naciones dependen de Israel. Si no lo sabían,
ahora ya lo saben, esa será la paz del Mesías bajo un nuevo pacto prometido para Israel. Y a ese nuevo pacto, ahora vean el pacto que Dios le hizo allí a Abraham. Ahora vean, sigue diciendo, y a ese nuevo pacto entrarán muchas naciones y vendrán a ser naciones hermanas de Israel, la nación primogénita de Dios. Ahora, para que el Mesías príncipe lleve a cabo esa labor de esa restauración, se requiere lo que se requería para el cumplimiento de la primera venida del Señor, llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Se requería que ese ministerio en el cual estaría llevando a cabo esa obra para lo cual Él vino, para redimir. Vean, Él tenía que ser adoptado. Ahora miren, en este mensaje, Rompiendo Barreras, parte 3, predicado el 30 de noviembre del 1996, nos dice en la página, vamos a ver aquí, en la página 82 de esta versión, vamos a ver si comenzamos en la página 82. Vamos a buscarla aquí rapidito. Dice, el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo en el libro de los sellos, página 469, que ese ángel diferente a los demás era el que tenía el séptimo sello. O sea, tenía la segunda venida de Cristo. Pasé allá a la página 83. Tenía la segunda venida de Cristo. Y también nos dijo, o sea, ese ángel que era diferente a los demás, tenía la segunda venida de Cristo. Y también nos dijo por la página 472 del libro de los sellos, que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Sería que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo, sería como el nacimiento de Juan el Bautista y como el nacimiento de Jesucristo allá en Belén de Judea. O sea, que tiene que venir por medio de un nacimiento. Tiene que venir por medio de un nacimiento el séptimo sello. Y si tiene que venir por medio de un nacimiento, pues tiene que nacer en un cuerpecito. Por eso es que él decía, tal vez, o yo no moriré de viejo hasta que Él esté aquí. Tal vez yo no lo haga, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. O sea, el hermano Branham allí nos estaba mostrando que todavía el instrumento en donde el séptimo sello se estaría cumpliendo en medio de la raza humana no había nacido ese velo de carne. Tan sencillo como eso. Porque si lo hubiese dicho, ya nació y hubiese hablado en otro término, en otra manera. Pero vean ustedes, todo eso es lo que está siendo revelado, está abriéndose ese séptimo sello, de lo cual el reverendo William Branham dijo que se había abierto 6 sellos, pero que él no decía nada o no dijo nada del séptimo sello. El sello del tiempo del fin, que es el séptimo sello, cuando empiece será algo completamente secreto según la Biblia. Ahora vean que él que estaría abriendo ese séptimo sello es el mismo que estaría cumpliendo el séptimo sello. La aparición en medio del pueblo, mostrando qué es el séptimo sello,
ahí está el cumplimiento y ahí está la apertura de ese sello, de ese séptimo sello. La misma presencia de Él. Ahora, Él sigue diciendo aquí. Ahora, la pregunta es, ¿para qué tiempo nacería el velo de carne donde estaría manifestado ese ángel que era muy diferente a los demás? ¿Cuándo sería su nacimiento según la carne, o sea, por medio de papá y mamá? Y luego, ¿cuándo sería su nuevo nacimiento? Su nuevo nacimiento en el cuerpo místico de Cristo, por medio de creer en Jesucristo y recibir su Espíritu Santo. Y luego, ¿cuándo sería el nacimiento del ministerio que Cristo operaría en él? ¿Cuándo comenzaría a operar ese ministerio el ángel que era muy diferente a los demás? ¿Y cuándo será la adopción de ese ministerio? ¿Y cuándo será la adopción de ese mensajero en el reino de Dios? Porque una cosa es la adopción de un ministerio y otra cosa es la adopción de un hijo o una hija de Dios. Miren que claro lo habla aquí nuestro hermano William, pero él más adelante, él no habló tan claramente, más bien dijo cosas en las cuales, vean, cuando Jesús dijo allí, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y el hermano Branham, eso está en el libro de citas y en otros mensajes lo ha dicho, el hermano Branham allí, él dice que le pregunta, hermano Branham, pero usted me quiere decir a mí que eso él lo dijo a propósito. Él lo dijo a propósito. Sí, lo dijo a propósito. Sí, señor. Vean, los profetas son inspirados por Dios y hablan y dicen cosas que muchas veces la persona puede decir, pero es que esto no cuadra con esto otro. Cuando se ponen a ver y a interpretar y a tomar esa letra, esas palabras, tal cual como fueron habladas, como en esa ocasión dijeron, pero este ahora quiere que seamos caníbales. Están tomando esas palabras literales, vean, y así es en todos los campos cuando se toma alguna palabra que él ha hablado, ese profeta en ese tiempo, y no la colocan en el lugar que corresponde. Por eso cuando él dice, cuando la novia reconozca su posición, y en otra parte, en la página 254 de los sellos, que él dice que esa novia, vamos a buscarlo aquí un momentito, cuando ellos puedan colocar esa palabra bien, página 254 dice, ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matar, y también vimos que él será muerto con la espada de la palabra de Dios. Es una espada de 2 filos que lo matará. Espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo, y escribe Moisés y Elías, con los escogidos, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien. No es tomar la palabra y colocarla donde a usted le dé la gana. Así no es. La palabra hay que colocarla donde tiene que ser colocada. Y ahí es que va a producir esos resultados. Si no la coloca bien, no le va a producir ninguno de los resultados que esa palabra está supuesta a producir. Lo que va a formarle a usted es un enredo y se va a ir derechito a una denominación. Va a estar con sus credos e interpretaciones privadas, lo cual no le va a producir la fe de rapto. Entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Apocalipsis 11 y 19, porque eso es la venida del Señor. Apocalipsis 11, Moisés y Elías. Apocalipsis 19, el jinete del 5º caballo del Apocalipsis, que es el verbo, la palabra, encarnada en un hombre. Ahora sigue diciendo allí, una cosa, porque una cosa es la adopción de un ministerio y otra cosa es la adopción de un hijo o una hija de Dios. Con la adopción de los hijos e hijas de Dios tendremos el cuerpo nuevo, pero con la adopción de un ministerio encontramos que es como fue en el monte de la transfiguración. Allí encontramos a Cristo siendo adoptado.
y aquello mismo que fue visto allá en la venida del reino de Dios y el Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y Elías. O sea, con los ministerios de Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías tienen que ser vistos, manifestados en carne humana, en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de Cristo, conforme a las profecías. Ahora ven ustedes que para Jesús llevar a cabo la obra de Cordero de Dios allí en la cruz del Calvario, dando su vida y llevando a cabo la obra de redención, vean ustedes, estoy buscando aquí esta otra página, vean ustedes que tenía que ser adoptado. No podía él llevar a cabo esa labor sin que fuera adoptado. Y vean ustedes este mensaje, estoy buscando por aquí las páginas de este que estoy leyéndole, de Rompiendo la Barrera. Él tenía que ser adoptado para llevar a cabo esa labor. Ahora miren, dice, los ministerios, estoy en la página 83, los ministerios de Moisés y Elías tienen que ser vistos, manifestados en carne humana, en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de Cristo, conforme a las profecías. Para llevar a cabo esa obra, él tenía que ser adoptado, ese ministerio, porque ahí ya vimos que una cosa es el ministerio y otra cosa es, o sea, la adopción de ese ministerio, y otra cosa es la adopción del instrumento, porque vean ustedes que esa obra que él llevaría a cabo luego de la dispensación de la gracia, cuando se completara el último escogido, entonces él podría salir del trono de intercesión, tomar el título de propiedad y entregárselo a un hombre el cual estuviera en el planeta Tierra, y Dios ahí comenzaría esa obra mesiánica por medio de ese instrumento. Y ese instrumento tendría que estar adoptado para luego llevar a cabo ese ministerio mesiánico y llevar a cabo la obra de reclamo. Ahora sigue diciendo, ahora habrá una sorpresa en forma de pregunta, habrá una sorpresa como la hubo 2000 años atrás. Para el mundo religioso de aquel tiempo era una sorpresa que la venida del Mesías no la veían cumplida en medio del pueblo hebreo. Pero estaba un grupo de personas que proclamaban que ya estaba cumplida la venida del Mesías y tenían como instrumento en el cual estaba cumplida la venida del Mesías para ellos a un obrero de la construcción, a un carpintero. Podían decir los líderes religiosos, ese es un buen líder para una unión de obreros, pero para ser líder de Israel como rey no tiene las calificaciones. Según ellos no las tenía, pero según la palabra sí las tenía, porque el que estaba dentro de él era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el cumplimiento de su primera venida en carne humana, la primera venida del Verbo en carne humana en toda su plenitud. En los profetas del Antiguo Testamento se había manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en la porción correspondiente a cada edad, y había hablado por medio de ellos. Pero luego, en los postreros días, que comenzaron los días de Jesucristo, Dios habló por medio de su Hijo en toda su plenitud, en su manifestación a través de carne humana en toda su plenitud. Ahora, para no leer todo, vean, vamos a ir un poquito más adelante ya, luego ustedes pueden leer este mensaje que creo que lo hemos leído en otras ocasiones.
Miren, en la página 85, un poquito más adelante, dice, todo era tan sencillo, o desde la 84 abajo. Ahora tenemos unas preguntas, las cuales podían tener en aquel tiempo también. Para aquel tiempo, vean ustedes las cosas que se cumplieron. Y el único que cumplió fielmente las cosas que el Mesías tenía que cumplir fue Jesucristo, y apareció en el tiempo exacto para cumplir la primera parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Y a la mitad de la semana le fue quitada la vida al Mesías, como estaba escrito en las 70 semanas de Daniel. Y no se dieron cuenta los líderes religiosos del pueblo hebreo que estaban cumpliendo las promesas mesiánicas, que se estaban cumpliendo las promesas mesiánicas en la persona de Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Todo era sencillo y vino a ser parte del común del pueblo, vino a ser parte de la vida diaria del pueblo. Todo este gran evento de la primera venida de Cristo era uno más del medio del pueblo, pues la profecía decía, de en medio de vuestros hermanos os levantará el Señor profeta como yo, a él oiréis. Tenía que ser uno que estuviera en el ambiente mismo del pueblo, que comiera como comían los demás, que durmiera como dormían los demás y que hablara como hablaban los demás. No uno que se fuera a pulir para tratar de venir hablando bonito, para que dijera a los grandes líderes religiosos, este es el ungido de Dios, este es el Mesías de Dios. O sea, para que dijeran, porque habla bonito, porque esto, lo otro. Vean, más adelantito, vamos a ver si es en la 88 o 87. Dice, ahora, 87 dice, ahora, el velo de carne será sencillo. Siempre el velo de carne es la parte sencilla o simple del programa divino. Es ahí donde tropiezan siempre las personas, porque esa es la parte de la simplicidad. Vean ustedes, la primera venida de Cristo en un joven carpintero de Nazaret, un obrero de la construcción. Eso era el velo de carne en cuanto a su oficio o profesión. Pero en cuanto a lo que estaba dentro de él, era el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, para el tiempo final, lo grande será Dios, Jesucristo manifestado, pero lo sencillo será el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestándose en el cumplimiento de las promesas correspondientes al día postrero, a la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, ¿para qué tiempo habrá nacido ese velo de carne, humanamente hablando, por medio de un hombre y de una mujer? ¿Y para cuándo habrá nacido de nuevo? Vamos a ver, pasamos al 88, 87 abajo. Ahora, ¿para qué tiempo habrá nacido ese velo de carne, humanamente hablando, por medio de un hombre y una mujer? ¿Y para cuándo habrá nacido de nuevo? Lo único que sí podemos ver o pensar o averiguar es cuánto tiempo, años tendrá ese ministerio el año que viene, y cuánto tiempo tendrá el instrumento o velo de carne donde Dios esté cumpliendo esas promesas. Eso es más sencillo para averiguarlo, pero saber cuánto tiempo tendrá cuando comience la semana 70, eso es como saber en qué año hemos de ser transformados y raptados. ¿Vean? Él no podía dar esa fecha. Así que podemos ver que es muy importante conocer la forma progresiva en que Dios lleva su programa y va cumpliendo de etapa en etapa las cosas que Él ha prometido. Ahora vean, Él dice allí, ¿cuánto tiempo tendrá cuando comience la semana 70? Ahora, cuando el instrumento que Dios está usando está todavía en carne humana, en el tiempo en que Dios lo ha enviado, pues ahí se puede saber el tiempo que va llevando y se puede decir, en tal año hizo esto, en tal año hizo esto, en tal año hizo esto. Pero una vez que Dios se lleve ese instrumento, ahí se detiene de contar cuántos años tendría en el cumplimiento de esa labor, porque ya se fue. Ya no puede decir cuántos años estaría él cumpliendo eso, porque Dios se lo llevó. Pues entonces hay que buscar en qué instrumento, estando vivo,
se cumpliría esa promesa. Vean lo sencillo que es todo. Hay que buscar entonces un instrumento que esté vivo para entonces conocer esto que Él está aquí diciéndonos. Ahora miren ya más adelantito, en la página 89, ya el 88 leímos hasta allí. Estoy brincando varios lugares porque habría que leerlo todo. Pero vean ustedes, miren, más abajo del 88 dice, ahora podemos ver que el ministerio que le llevará el mensaje al pueblo hebreo es el ministerio que ellos verán en medio de la iglesia gentil. El ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero. Ahí entonces comprenden cómo las escrituras tienen múltiples cumplimientos y ahí se comprende de quién está hablando cuando dice ángel del Señor Jesucristo, ángel mensajero. Pues tiene que ser en el instrumento que esté vivo en medio del pueblo de Dios. Mientras estaba vivo ese instrumento en donde Él está hablando estas cosas, pues Dios estaba mostrando, tipificando, reflejando, o como usted le quiera colocar, para entender que Él lo que estaba hablando era cómo sería cuando eso se estaría cumpliendo. Y como las escrituras tienen múltiples cumplimientos, entonces si no se cumplió, por ejemplo, con el hermano Branham, de ir a Israel y convertirlos a ellos a Cristo, si no se cumplió en él, vean, él sabía que tenía que ser por medio de un profeta, de un velo de carne. No podía ser de otra forma. Si Dios le hubiese revelado a él que era por medio de un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, que el pueblo hebreo iba a recibir a Cristo, pues ni se preocupaba por ir, porque él todavía no tenía ese cuerpo eterno y glorificado. Por lógica, entonces él no hubiese ido, porque Dios entonces le hubiese mostrado que no era un cuerpo de carne. Pero como Dios le reveló que es por medio del que tendría los ministerios de Moisés y Elías, cuando él se dio cuenta, espérate, yo tengo el ministerio de Elías, pero tiene que ser conforme a Apocalipsis 11. Y Dios le mostró allí que tiene que ser con Moisés, acompañado de Moisés. No podía ser Elías solo. Y ahí se regresa. El ángel le dice, regrésate. Ni eres tú, ni es el tiempo, ni es el ministerio. Tiene que ser conforme a Apocalipsis 11. Y él comprende eso y se retira, se va a otro lugar. Ahora ven ustedes cómo él sabía que para convertir al pueblo hebreo a Cristo tiene que ser un velo que es de carne, en donde los ministerios de Moisés y Elías estuvieran siendo operados por el Espíritu Santo. Y ya él se fue. Y también se fue nuestro hermano William Soto Santiago. Dios se lo llevó. Pues tienen que buscar en donde esa promesa Dios la cumpliría. No pueden esperar algo que no está en la Escritura. Sigue diciendo aquí en la página 88 abajo. Ahora podemos ver que el ministerio que le llevará el mensaje al pueblo hebreo es el ministerio que Dios verá, es el ministerio que ellos verán en medio de la iglesia gentil. El ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés y Elías y hablándonos el mensaje del evangelio del reino en el día postrero. Eso es tan simple como ustedes lo ven. Es lo que obrará en medio del pueblo hebreo y romperá la barrera que hay, por lo cual no han podido ver que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, que ellos estaban esperando, pero que vino en tal simplicidad que no lo pudieron reconocer. Entonces, ya pasé al 89. Cuando reconozcan la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, entonces obtendrán el conocimiento de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Están buscando construir un templo para ofrecer a Dios los sacrificios de los animalitos para obtener la misericordia de Dios. Porque sin un sacrificio no hay misericordia que pueda obtener una persona. Y el pueblo hebreo ha tenido muchos problemas porque han estado sin sacrificio. Y el único sacrificio por el pecado es el de Jesucristo. Y lo rechazaron. Por lo tanto, el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Ahora, cuando reciban el sacrificio de Cristo los 144,000 hebreos, la bendición de Dios estará sobre ellos. Se van a dar cuenta que no necesitaban construir
un templo y ofrecer unos sacrificios de unos animalitos, porque ya el sacrificio del Cordero de Dios fue efectuado en la cruz del Calvario. Ahora, el pueblo hebreo está esperando la venida de Cristo, y el cristianismo está esperando la venida de Cristo. No le pasará al cristianismo lo mismo que le pasó al pueblo hebreo en el día postrero. ¿Qué si Dios cumple esa promesa como cumplió la primera venida de Cristo en un obrero de la construcción? ¿La recibiría o la rechazaría el cristianismo? El pueblo hebreo rechazó el cumplimiento de la primera venida de Cristo en un obrero de la construcción, en un carpintero. No pudo creer que ese fuera el Mesías. No pudo creer que ese era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El cristianismo piensa o dice que ellos fueron unos incrédulos al rechazar a Jesús, el carpintero de Nazaret, como el Mesías. ¿Y qué si Dios hace lo mismo entre los gentiles y luego le da la oportunidad al pueblo hebreo? El pueblo hebreo después va a decir lo mismo que dice el cristianismo acerca de los hebreos, que dice que fueron unos incrédulos al no creer en aquel carpintero de Nazaret llamado Jesús, siendo Jesús el Mesías prometido. Si Dios cumple las promesas del día postrero en la misma forma, por medio de un velo de carne simple y sencillo, habrá un impacto muy grande en la tierra, porque nadie ha pensado en la posibilidad que nuevamente Dios cumpla la promesa de la venida de Cristo en un obrero de la construcción. Eso echaría por el piso todos los estudios teológicos relacionados a la segunda venida de Cristo. Echaría por el piso toda la teología del cristianismo con relación a la segunda venida de Cristo. Y se encontrarían en la disyuntiva, se encontrarían en una situación muy difícil. Colocar a un lado las ideas teológicas e interpretaciones teológicas con relación a la segunda venida de Cristo y tomar el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, aunque no esté de acuerdo a las interpretaciones teológicas, o decir, nosotros nos quedamos con esta teología en cuanto a la segunda venida de Cristo y rechazamos el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como está siendo proclamado. Eso fue lo que hizo el pueblo hebreo en cuanto a los líderes religiosos. Eso fue lo que hizo el sumo sacerdote Caifás, el líder máximo de la religión hebrea. Ahora vean que eso es lo mismo que está ocurriendo en medio de la iglesia del Señor. Ese reto está siendo llevado a cabo dentro de la iglesia, en donde líderes, ministros y líderes de las diferentes congregaciones, algunos de ellos han rechazado el cumplimiento de la venida del Mesías. Han rechazado la manifestación del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y han dicho, no, yo me quedo con mi interpretación de lo que Él trajo en el mensaje, yo me quedo con lo que yo creo que es, y el cumplimiento de eso que están proclamando, yo no lo creo, porque así fue en la primera venida del Señor. Pero luego, vean, ese reto seguirá y llegará a esa parte final en donde ya será con la bestia y la imagen de la bestia. Pero ahora está siendo llevado a cabo en medio de la iglesia ese reto. Y se verá cómo se vio allí en la restauración del altar, allí con Elías, en donde estaba en realidad el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y quién era el que tenía al Dios verdadero. Ahora, ven ustedes lo que en este libro también nos dice de la restauración de Israel. También pasamos a la 165. Nos dice, tenemos la promesa de parte de Dios que para el tiempo final habrá un reconocimiento del pueblo hebreo. Y en ese reconocimiento, entonces el reino del norte y el reino del sur tendrán un solo jefe. Vean allí en Jeremías, capítulo 31, verso 31 en adelante dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí él escribe Apocalipsis 7, verso 2 al 6 y 14 y 1 y también 11, verso 3. O sea, ahí está hablando de los ministerios de Moisés y Elías. Yo seré a ellos por Dios. Ahora habrá ahí un jefe. Vamos a ver más adelante aquí lo que sigue diciendo nuestro hermano William. Esa promesa corresponde al Mesías príncipe para que él realice ese gran evento en el tiempo final. El Mesías príncipe será el hijo de David, el que vendrá a ser el jefe del reino del norte y también del reino del sur. Los dos reinos vendrán a ser un solo reino. Ahora, el que no le guste ese jefe, no se preocupe. Cuando en una compañía no le gusta su jefe y usted quiere hacer lo que le dé la gana en esa compañía, lo primero que se hace es que le dan una carta de despido y lo echan para afuera, porque usted no se rige por ese jefe. Hay un orden en cada empresa, vean, y en este reino del Mesías príncipe, el que no le guste ese jefe, no se preocupe, que entonces lo dejarán guardadito, luego que sea echado en la gran tribulación, y luego que muera, va a estar 1000 años guardadito, porque como no le gusta ese jefe, no puede estar en el reino en donde ese jefe va a administrar y va a estar a cargo de ese reino. Por lo tanto, como no le gusta y no ha recibido ese jefe, ¿cómo va a estar en un reino en donde no le agrada ese jefe y no lo ha recibido? Pues será guardadito, guardado en un lado hasta que pasen los 1000 años. Y luego, si sale bien el juicio final, entrará a la eternidad. Si no, pues será destruido. Ahora sigue diciendo, los dos reinos vendrán a ser un solo reino. Así, en efecto, estará restaurada la casa de David. El tabernáculo caído de David será restaurado y la dinastía de David será restaurada. Y el reino de David será restaurado. Ezequiel 34:22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Todas las naciones buscan la paz. Israel busca la paz, la anhela de todo corazón, pero no habrá verdadera paz, la paz imperecedera, fuera de ese pacto de paz que será establecido por el Mesías príncipe, el hijo de David, que vendrá en este tiempo final. El Mesías príncipe establecerá su reino, que es el reino de Dios, y se sentará sobre el trono de David, al cual él es heredero, y establecerá ese nuevo pacto de paz con Israel. El salmista también nos habla del Mesías, Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Mesías príncipe es el que heredará todas las naciones. Así, todas las naciones que existirán en el reino milenial estarán dentro del reino del Mesías, pertenecerán a ese reino. Salmo 2:8-9. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es lo mismo que hace la piedra no cortada de manos, que hiere a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Daniel 2:34-45. Es el mismo personaje, el Mesías príncipe, del cual habla aquí. Salmo 2:10-12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor,
honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Este es un pasaje mesiánico, el cual se estará cumpliendo. Es un salmo, un pasaje mesiánico. Ahora ven ustedes que para la restauración de Israel se requiere que ese instrumento tenga esa adopción ministerial, o sea que no sabemos desde cuándo ha sido, para llevar a cabo esa obra de esa restauración y llevar a cabo en medio de la iglesia del Señor esa obra de reclamo. Y como Él nos habló en esas palabras allí en el 2016, vean, Él tenía allí 76 años cuando estaba hablando estas cosas, y esta semana, vean, hoy se están cumpliendo 76 años del Estado de Israel, y muchas cosas se están moviendo en el programa divino. Ahora tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque todo Dios lo cumple en simplicidad. Ahora miren, en el libro de la restauración del reino de Israel, en la página 308, que fueron las palabras que él habló allí en esa actividad en la Argentina, ese día último, dice: Elías está prometido para venir antes que venga el día terrible de Dios. O sea, antes de la fiesta de las trompetas, antes que la fiesta de las trompetas se cristalice, porque la fiesta de las trompetas contiene el juicio divino que caerá sobre la humanidad. Por lo tanto, lo primero que Israel verá es a Elías proclamando la paz permanente para Israel y para toda la humanidad en el marco del reino de David restaurado. El reino de los gentiles está en los pies de hierro y de barro cocido, con la venida de la piedra del ángulo de Daniel capítulo 2, que es la venida del Hijo de David para sentarse en el trono de David. El reino de los gentiles será desmenuzado, y la piedra no cortada de manos crecerá, y formará un reino que llenará toda la tierra. Y ahí es donde vendrá la paz para Israel y para toda la humanidad, la paz permanente. De otra forma, todos los discursos religiosos que hayan tenido todas las religiones solo serán palabras que se las llevará el viento. Queremos que se cristalice lo que Dios ha prometido para Israel: la restauración del reino de Dios en la tierra, que es la restauración del reino de David y trono de David. Esa es la única esperanza que hay para Israel. Fuera de esa esperanza hay otra esperanza, pero no la quieren ustedes. Es la desaparición de Israel, que muchos desean, pero no la queremos. Por lo tanto, estén atentos a la promesa de Elías, para que le conozcan cuando venga hablando sobre la paz permanente en el marco del establecimiento del reino de David en la tierra. Esa es la única esperanza que hay para Israel. Y podemos decir, como en algunas ocasiones se dice: o la tomas o la dejas. O es establecido el reino de Dios en la tierra, el reino de David, o el reino babilónico se quedará con el reino terrenal y acabará con todos los judíos. Y la religión que establecerán en ese reino será la religión babilónica del becerro de oro. Ese era el conflicto allá en Israel con lo del becerro de oro. Y la religión de la idolatría gobernará el mundo entero. Acabará con los judíos y con la religión de Dios, del único Dios, si no despiertan a tiempo ustedes. Y voy a leer solamente lo de él, porque ahí hacen algunos comentarios, el que traduce. Y dice el hermano William: a mí no me queda mucho tiempo en la tierra. Ya tengo 76 años y no tengo tiempo para perder, ni con los gentiles, ni con los judíos. Si no tiene tiempo para perder y viene para llevar a cabo una labor, porque miren lo que dice luego: he sido enviado de la presencia de Dios para dar esta noticia, estas buenas nuevas para Israel. Y mientras más pronto las dé todas, más pronto me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Ya ahí le está mostrando la labor
que Él vino a llevar a cabo en medio del pueblo para luego que las dé irse, para que se cristalizara eso que fue hablado, profetizado por Él, con el cumplimiento del ministerio mesiánico en medio de la iglesia del Señor para traerle la fe de rapto a la novia. Con las buenas nuevas que Él trajo, preparó el camino para el Mesías, para el ungido, para el Cristo, la adopción del ministerio final de Dios para la restauración de Israel. Ha sido para mí un privilegio grande poder platicar con ustedes en esta ocasión, en este día en donde se celebra el aniversario número 76 del Estado de Israel. La adopción del ministerio final de Dios para la restauración de Israel.